Bueno, muy bien, entonces les invito a Santiago capítulo 1, tal vez el maestro de las pruebas y de las tentaciones en el tema como tal de que nosotros encontramos en las escrituras, de qué tiene que ver con la prueba y qué tiene que ver con la tentación. Les invito entonces a leer Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice así entonces la escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Interesante, ¿no? Que la escritura nos diga que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Quise mirar en otras versiones cómo hablaban de este pasaje y encontré en la Biblia de los hispanos, la versión de los hispanos, la siguiente traducción: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿por qué en uno colocan tentación, en el otro colocan prueba? ¿Qué pasa con esta versión? ¿Está equivocada? ¿Hay un problema de traducción? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Resulta que la palabra tentación y prueba provienen de una misma raíz griega que es peirasmos. De esta misma raíz vienen esas dos palabritas. Lo que cambia no es tanto la palabra, sino la intención. ¿Sí me estoy dando a entender? La raíz es la misma, de la raíz griega, una misma palabra, peirasmos. Es decir, podemos encontrar, por ejemplo, bienaventurado el varón que soporta peirasmos, porque cuando haya resistido peirasmos, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es la misma palabra tanto para tentación como para prueba. Lo que va a comenzar a cambiar y lo que nos va a decir de qué se trata, si está hablando Santiago en este primer caso, si está hablando de prueba o si está hablando de tentación, es el contexto. Eso es lo que va a hacer cambiar la fuerza de la palabra, el significado de la palabra en sí. Santiago de capítulo 1, versículo 1 al versículo 12 dice entonces lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Listo, dice entonces, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando nosotros entonces pensamos en pruebas y tentaciones, vamos a mirar entonces cómo las vamos a poder definir y comprender un poquitico más. Vamos a definir entonces qué es la prueba. Prueba es probar, aprobar, examen, revelar, promover. Quiero invitarles a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí Pedro nos dice que no es raro que nosotros estemos en una prueba. Raro es que el cristiano no esté en prueba. ¿Sí? No es verdad entonces las frases que han nacido en el nuevo mundo religioso cristiano que pare de sufrir.
Venga Jesús y pare de sufrir. Su matrimonio está mal, venga que aquí... No, muchas veces los problemas arrancan cuando llegamos a Cristo y las circunstancias difíciles arrancan cuando estamos en Cristo, ¿cierto? Pero Pedro dice, no se sorprendan por eso. Tranquilos, no es algo extraño. Cuando uno está en el colegio, sería raro que en un colegio no le hicieran una prueba. Créame que si un colegio no hace prueba, yo digo que colegio tan mal. Yo juzgaría eso, yo diría, no, pero muy mal, porque ¿cómo va a saber ese colegio o ese profesor cómo van sus alumnos si no les hace una prueba? Y cuando estábamos en mis tiempos de colegio, llegaba uno al salón y la profesora o el profesor decía, saquen una hojita, tenemos examen. Uno abría los ojos y no, pero no abran los ojos, eso es normal, muchachos. Hay que hacer pruebas, ¿sí o no? Entonces, básicamente lo que Pedro está diciendo en este pasaje. Las pruebas no es para que nos sorprendamos y digamos, ay, qué horror, estoy en esas pruebas tan difíciles, esto es muy duro. Nadie más. No, todos tenemos que pasar por pruebas y todos hemos de una u otra manera pasado por pruebas. Eso es lo que define a una prueba. Entonces, ¿qué es el peirasmos o la tentación? Ya vimos que el peirasmos de la prueba es examinar, ¿cierto? Promover, saber de qué se trata eso que tengo al frente, y el peirasmos de tentación es incitar al mal. Vamos entonces a primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. O sea, Dios tiene muy claro también que como cristianos también vamos a tener tentaciones. Así como es lógico que pasemos por pruebas, también es muy cierto que estamos a un hilito de pasar por tentaciones. Bien, ahí en cuanto a la definición, para que vayamos entendiendo un poquitico por qué Santiago al principio comienza a hablar de pasar la prueba y de ser aprobado, y luego habla de unos que son de doble ánimo. No como el que es de doble ánimo. Entonces ese que es de doble ánimo pasa la prueba y definitivamente no resiste el voltaje. Simplemente la prueba demostró que no era. Ese es el propósito de esa prueba. Y por eso él habla de la importancia de pasar por esa prueba y nos arranca diciendo que tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es interesante lo que pasa cada vez que aparece la palabra prueba. Siempre en las escrituras que encontramos prueba, encontramos el gozo a un lado. ¿Sí? Siempre. Cuando los hermanos allí en Hechos, cuando estuvieron en la cárcel y los azotaron, los golpearon, ellos salieron felices diciendo que estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el Señor Jesucristo, y estaban gozosos. Y la escritura cada vez que habla de pruebas, nos habla de que ella lo que produce es en nosotros gozo, paciencia, que eso al final es fruto ¿de quién? Gozo, paciencia, ¿de dónde viene? Del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es algo sobrenatural. Nadie en su sano juicio que esté padeciendo un sufrimiento difícil en algo, que esté pasando algo, va a estar riéndose y divirtiéndose. No, es una persona que está acongojada y que muy posiblemente está triste. Pero en medio de esa tristeza, la Escritura nos dice, gozosos en la tribulación, sufridos en la esperanza. Entonces uno diría, venga, ¿será que es que Pablo se está contradiciendo? ¿Cómo así? Gozoso, pero puedo estar triste. Bueno, resulta que el gozo no tiene nada que ver con las emociones. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Las emociones, es decir, la tristeza, sí, es parte natural. O sea, que un cristiano puede estar triste, claro. O sea, el Señor a nosotros no nos llama a que nosotros seamos cristianos. Y si no soy un mal cristiano, si de pronto en un momento estoy triste, porque es que una situación difícil, una enfermedad, entonces yo no puedo estar así porque, hermano, ¿dónde está su gozo? Bueno, de pronto usted no está pasando lo que yo estoy pasando, o usted no está pasando lo que esa persona está pasando, y yo no puedo atropellar a la persona en sus emociones.
Lo que la escritura nos lleva es a que sí puedo entender que puedo estar con gozo. Y el gozo es fruto del Espíritu Santo que me llena de tranquilidad y de paz en medio de la circunstancia difícil que estoy viviendo, que me ayuda a soportar la dificultad que estoy viviendo. Pero cuando pensamos entonces en tentación, pensamos en algo que no todos afrontamos de la misma forma y que a no todos nos llega de la misma forma. Y que siempre la tentación va inclinada hacia el mal. La prueba está inclinada a probarnos, a mejorarnos, a llevarnos hacia adelante o a mostrar en nosotros quiénes somos. ¿Sí? Por ejemplo, por aquí tengo un billetico pequeñito, me voy a sacar el más de acá. Está el billete de 10. Usted lo va a llevar y lo lleva a la tienda. Entre más grande sea el billete, le garantizo que más cuidado van a tener al revisar el billete. Si el billetico es de 1000, lo cogen y lo echan. Pero entre más sea alto el valor de la denominación del billete, pues más cuidado le van a tener. Un billete de 50, un billete de 100, pasa por la maquinita, le ponen la lucecita ahí ultravioleta, creo que es, lo rayan, prenden un fósforo con él, se le hace de todo a un billete para saber que si el billete es qué, es bueno o es falso. ¿Sí o no? Uno busca con esa prueba saber si ese billete es bueno o falso. Pero esta misma situación con un billete falso se presta para tentación, ¿cierto? Entonces está la tentación de yo meter el billete. Si me lo metieron a mí, ¿por qué no lo voy a meter yo? ¿Cierto? Entonces viene ya una cosa totalmente diferente. Yo no estoy buscando saber si el billete es bueno o es malo. Yo estoy buscando es saber a quién le hago el gol. O de allá para acá también están buscando cómo hacernos el gol. Eso tiene que ver con la tentación. Entonces, cuando nosotros leemos en las Escrituras tentación, tenemos que mirar el contexto de dónde viene hablando y si se refiere a tentación de incitar al mal o si se refiere a prueba para aprobarnos o conocer nuestro carácter. Ahora, hablemos un poquitico acerca de la fuente. ¿De dónde vienen las pruebas y de dónde viene la tentación? Bien. Miremos entonces, por favor, Salmo 11:5. Jehová prueba ¿a quién? Al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. O sea, si usted está en prueba, sepa que Dios lo considera justo. Eso ya es ganancia. Porque si Dios no me considera justo, entonces me considera ¿qué? Malvado, y dice que ¿qué? Que me aborrece, que me deja a un ladito. A las personas de los bancos, los cajeros, esos que tienen que estar contando dinero, se les pasa el rollo de plata o el manojo el fajo de dinero, y en medio de ese le ponen un billete falso o varios billeticos falsos. Y él tiene que comenzar a contar. Y tiene tanta habilidad ya esta persona que con el solo tacto ya reconoce el falso. Porque conoce que, bueno, a él no le hacen una maestría en billetes falsos, ni le dicen, mira, el billete falso viene de tal tienda y lo fabrican así, y ese billete falso es esto. No, no, no. Él aprende a conocer el buen billete. Dios conoce a sus hijos. Él sabe quiénes son. Y por eso nos coloca en prueba. Al que no es su hijo, créame que no lo va a poner una prueba. Entonces, ¿quién en este caso es el que prueba? Según este versículo, Dios. Dios es el que nos pone en prueba. Pero no solamente encontramos el propósito de una prueba en Dios. Veamos Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Bueno, en este caso, ¿quién es el que se prueba? Uno mismo. Uno mismo se pone a prueba y dice ahí que uno mismo tiene que probar su fe. Y uno mismo tiene que, cuando habla aquí en este pasaje acerca de probar su fe, habla de su conducta, habla de cómo está viviendo, qué está haciendo para que pueda gloriarse en el Señor y no con respecto a otros. Cuando yo me comparo con otros hermanos, me puedo sentir muy avergonzado o me puedo sentir muy orgulloso.
porque hay hermanos que están en un nivel más alto y otros en un nivel más bajo en cuanto a su madurez. Entonces, si yo me hago la prueba mirando a los demás, pues con unos me las voy a dar de mucho. ¿Sí o no? Porque usted no sabe ni sabe la Biblia. Entonces yo me la voy a poder dar. O si estoy con un hermano que es máster en griego, en hebreo, como que, ¿qué le puedo enseñar? Pero el Señor nos pide eso, el Señor no nos pide que nosotros nos pongamos a prueba con otros, sino que a nosotros mismos, y obviamente, pues el lugar de la prueba o el crisol donde vamos a tener que ser probados es en las Escrituras. La misma palabra de Dios nos va a decir cómo estamos. ¿Sí? También encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles, ¿cierto? ¿Quiénes son los que prueban ahí? Las autoridades, la iglesia, somete a prueba a ¿quiénes? A los diáconos, ¿cierto? Para que puedan ejercer un diaconado. Entonces, ese es el propósito de una prueba, siempre va a ser conocer a la persona, saber en cómo está su carácter, saber cómo está su vida, ¿sí? Afirmar su carácter también. Cuando pensamos en graduarnos, ya nosotros para graduarnos hemos tenido que pasar una serie de pruebas y exámenes. Y nos han preguntado muchísimas cosas. Y entre ellas tuvieron que presentar el temido examen del ICFES, ¿cierto? Y tuvieron que ir a presentar todo eso. Y si no presentó las pruebas bien, pues se queda como que con 100 puntos que le regalan. ¿Sí? Y ahí se quedó con 100 puntitos que le regalaron. Pero entonces el propósito, luego ya cuando le llega la prueba, ¿cierto? Comenzamos a mirar los puntajes. A ver, ¿dónde quedé? ¿Cuánto me saqué? No, 150, por lo menos supe 50 más, las que me regalaban. Pero no, llegué a 300, a 400, el mejor IFEX. Pero eso nos muestra cómo estamos. Ahora, en esas pruebas hay muchos vigilantes, ¿cierto? O sea, usted no puede entrar un celular, usted no puede entrar una calculadorcita, usted no puede ponerse un tatuaje ahí de la tabla periódica, usted no puede hacer nada, ¿cierto? Usted tiene que ir con lo que tiene en su cabecita, un lapicito, un borradorcito, y creo que no más, ¿cierto? Y la vacuna ahorita le están exigiendo, entonces, la única manera como se puede entrar allá a hacer las pruebas. Y entonces están los profesores o los encargados vigilando. Eso también no lo garantiza Dios. Dios garantiza que Él vigila nuestras vidas. Y eso nos debe llenar de gozo porque Dios no es el profesor que está ahí dispuesto a como lo raja. Dios no está buscando rajarnos, mucho menos como creyentes. Dios está buscando en la prueba aprobarnos. Entonces, para que ya pasemos del bachiller a hacer el técnico, el tecnólogo o la carrera universitaria. Ya podemos hacerlo. Antes no, ¿cierto? Si no tenemos el bachiller aprobado, de ahí no tenemos que quedarnos ahí. Eso pasa con la prueba. Cuando como creyentes estamos viviendo un momento de prueba, y no la pasamos, pues ahí nos vamos a quedar. Nuestro carácter va a continuar siendo el mismo. Un carácter débil, un carácter que nos rozan y ya nos dicen fosforitos. Nos prendemos con cualquier cosa. Y eso no es porque usted es bravo y es de carácter fuerte, no, al contrario, es porque es débil, es de carácter débil. Y por eso explota fácil. Un carácter fuerte es un carácter que ha sido aprobado y que ha ido experimentando esta serie de situaciones que ya cualquier cosa no lo hace explotar. No es tan fácil hacer explotar a una persona que ya ha superado diferentes pruebas. Y entonces gracias a Dios que Él nos pasa por las veces que tengamos que pasar. Las veces que tengamos que pasar por la prueba, porque el firme propósito de Dios es aprobar, a que nosotros aprendamos a tener el carácter de Cristo. Si nosotros miramos la vida del Señor Jesucristo en lo que fue su ministerio, Él tuvo muchas veces y muchas razones para agarrar a juguete a todos los que se le paraban enfrente, porque eran irreverentes, porque siempre buscaban era levantarse contra Él.
Pero el Señor Jesucristo siempre les respondió con mansedumbre. Varón aprobado. Y es a lo que la Escritura apunta, ¿cierto? Que nosotros seamos varones, en el caso genérico de varón y hembra, ¿cierto? Aprobados delante de Dios. Cuando pensamos entonces en la tentación, ¿en quién debemos pensar en cuanto al tentador? Vamos a mirar entonces Santiago, continuamos ahí, ya en nuestro versículo siguiente, versículo 13, ya Santiago nos da una luz diferente acerca de lo que él viene hablando. Versículo 13 cambia totalmente el sentido de lo que él viene hablando atrás, y aquí viene y dice entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ¿por quién? Por el mal, ni él tienta a nadie, o sea, él no tienta a nadie a hacer el mal. ¿Sí? Entonces, nosotros, uno, no somos tentados de parte de Dios. Dios no es el que nos pone en tentaciones. Eso es claro y nos lo ha dicho la Escritura, y ya creo que más de uno tiene claro ese concepto. Dios nos prueba y nos pasa por el fuego, nos pone en la hornaza, ¿sí? Y si usted mira lo que pasa en el oro, por ejemplo, que es probado con fuego y se le saca la escoria con el fuego, estamos hablando de 1064 grados centígrados. Eso es mucho calor, mucho fuego, pero no es tanto como para otros metales. Otros metales se ponen al rojo vivo, pero no hacen lo que hace el oro, ¿sí? El oro es un material muy especial, es escaso, por eso tiene tanto valor. Aparte de eso, es maleable, es fácil de trabajarlo y es considerado como un metal precioso. Entonces, si nosotros somos probados por fuego, es porque somos apreciados por alguien, ¿cierto? En este caso del tentador, ya se nos dice aquí que no es Dios. Entonces, ¿quién es el tentador? Conocemos muy bien Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿cierto? Entonces la serpiente era astuta más que todos los animales que estaban en el huerto, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Entonces ya entendemos que este tentador es Satanás. Más firmemente nos lo dice Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11, donde se nos menciona la tentación del Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y allí estaba el tentador, y el tentador era Satanás, y comenzó a hablar con Jesús y comenzó a hablar con él una serie de cosas para tentarle. Pero no solamente Satanás es el tentador. Uno no puede estar echándole la culpa al diablo de todo. No quiere decir que pobrecito, no, simplemente hay que entender que él no es el único tentador que tenemos. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 6, dice así: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Bueno, muy bien, aquí no está hablando del diablo. Aquí está hablando de un amigo, de un familiar, de un conocido, de alguien cercano o alguien lejano. ¿Qué busca? ¿Qué? Incitarnos al mal. Y debemos tener claro que, hablando aquí de la ley, Dios será bien veraz con esto. Los versículos siguientes hablan de que esa persona que incitó al mal a su hermano tendrá que ser apedreada hasta la muerte. O sea, es tan grave el tema de la tentación, porque lo que lleva a la tentación, el fin de la tentación, es muerte. El fin de la prueba es mejorar, es aprobar. El fin de la tentación es asesinar, es matar. Entonces, por eso es tan grave esto. Es el firme propósito de quitarle la vida a la otra persona, quitarle su hogar,
que pierda su trabajo o que pierda su salud. Pasa en los colegios, pasa en la vida real, pasa en TNT. Eso pasa. Cuando ese amigo que le dice, venga, usted lo que pasa es que con esto de la droga, usted tiene que dominarla a ella. Si usted domina la droga, usted va a tener problemas, usted no va a ser un drogadicto. No vaya a creer que un amigo en su colegio le va a decir, no, sí, venga, meta bazuco, mano, es horrible, le vuelve los dientes una nada, acaba con su familia, pero hágale. No, obvio, esa persona va a arrancar diciéndole de lo más sutil que eso es bueno. Qué chévere. Ay, ¿cómo así usted todavía es virgen? No, pero usted no, estamos en pleno siglo XXI, ¿cómo se le ocurre? Y no hablo solamente de mujeres, sino también de hombres. Porque esto no es un tema de machismo ni de que es que la mujer es la que se tiene que guardar y el hombre puede hacer lo que le dé la gana, perdónenme la expresión. No, no es así. La santidad conviene a todo el pueblo de Dios, no únicamente a la mujer. Esto es un tema para todos. Pero entonces ustedes saben que la muchachita o el muchachito siempre van a encontrar en sus oídos quien le diga, ay, ¿qué tiene de malo? Yo no le veo nada de malo, desde que usted se cuide. ¿Cierto? Entonces, obvio que usted va a encontrar, pero sepa que el fin de ello es muerte. El fin de ello es muerte. Encontramos nosotros, y en Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice más bien, huye de las pasiones juveniles. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Cuando nosotros mismos damos lugar a la tentación, nosotros mismos estamos promoviendo ser tentados. En nuestros amigos, primero Satanás, alguien conocido, familiar, amigo. Cuando nosotros mismos nos ponemos en esa situación de darle lugar a Satanás, nosotros mismos estamos suscitando el ser tentados. Es bien interesante que uno le quiere salir corriendo a las pruebas. Estoy pasando una prueba muy difícil, muy complicada, ¿no? Esta prueba que estoy viviendo, si yo no hallo, hermanos, para ver si oramos para pasar esta prueba, ¿cierto? Y uno escucha por motivo de oración para pasar la prueba, pero uno no escucha, hermanos, para que oremos que estoy en una tentación horrible. Ayúdenme a orar para no caer en ella. No, yo siento tentado, pero que nadie se entere porque no aguanta. ¿Sí? Se me daña el momento, porque normalmente es una cosa que está en nosotros. Nos gusta ser tentados, eso es parte de la carne. No nos gusta ser probados. Cuando en el colegio decían, saquen una hoja, vamos a hacer una prueba, muchos, ¡ay, no! No nos gusta, nos molestan las pruebas. Eso es lo natural que hay en nosotros, pero lo natural sí es que queramos ser tentados. Entonces, Satanás, un amigo, uno mismo, quiere buscar esas cosas de la tentación. Encontramos muchas diferencias entre pruebas y tentaciones. Voy a leer rápidamente, dice en pruebas. La prueba trae gozo, ya lo hemos mirado. La tentación trae muerte. La prueba produce paciencia. Que bueno, ¿no? Es productiva. Interesante, ¿no? La tentación, la vergüenza, cuando hemos llegado a ella. Nos promueve a otro nivel la prueba. La tentación nos hace caer. Es decir, cuando usted está presentando una prueba y no la pasa, usted se queda ahí. Usted no desmejora, ni mucho menos, simplemente quedó en el nivel en el que está. No fue promovido. Pero la tentación, el problema de la tentación es que, aparte de que cae en la tentación, pues cae. Descendí de donde estaba. No me promueve, sino me reprueba. La prueba fortalece nuestra fe. La tentación debilita nuestra fe. Fue lo que pasó con Eva allá en el Edén. Dios ya le había dicho a Adán y a Eva lo que iba a pasar.
Dios ya le había informado a ellos. Ellos ya tenían la palabra de Dios en sus vidas, pero ellos decidieron no creerle y decidieron creerle a Satanás. Cuando nosotros somos tentados, comienza nuestro corazón o nuestra mente a dudar y comienza a mirar para el lado y decir, pero sí, tiene razón, pero si todos lo hacen. Pero si el que lo dijo, ¿qué moral tiene para decirme lo que me dijo? No argumentamos con las escrituras, no es la fe la base de argumento para nosotros en cuanto a la tentación. Son argumentos humanos. Eva argumentó con Satanás y sus argumentos no fueron la palabra de Dios, fueron sus propios pensamientos. Y eso pasa normalmente cuando nosotros estamos enfrentando la tentación. Vienen argumentos humanos. Nuestra fe entonces es debilitada. Es dirigida a nuestro espíritu, la prueba. Nuestra parte espiritual se fortalece y cuando nuestra parte espiritual se fortalece, afecta de una manera positiva a todo nuestro ser. Voluntad, emociones e intelecto son afectados por nuestro espíritu. Por eso la escritura dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Y cuando nuestro espíritu está siendo controlado por el Espíritu Santo, está formado por el Espíritu Santo, todo nuestro ser, entonces acude a esa verdad. Pero en la tentación, la tentación es dirigida a nuestra carne. Miren lo que dice entonces la continuación de nuestro pasaje en Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, muy bien. Resulta que dice ahí que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. Es atraído. Vamos a ver. No nos sirvió. Dice que cada uno, hay algo interesante en ese pasaje cuando dice que cada uno es que vea. Cada uno es que atraído. Pero no solamente usted es atraído, también es seducido. El ejemplo de un acuario, ¿no? Un pececito cree que está en su océano, está feliz, pero realmente nada de esto es real. Pero es seducido por todas las cosas que hay alrededor y es mantenido allí. Pero dice que cada uno, es interesante que diga que cada uno, ¿por qué? Porque ahí entonces implica una singularidad en medio de la colectividad. Cuando tiene que ver con pruebas, todos participamos en ellas. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En vosotros, plural. Por eso es que tenemos que venir a la iglesia. Por eso es que nos congregamos. Porque nosotros somos probados y aprobados en medio de la congregación. Y cuando en nuestras casas estamos viviendo dificultades, podemos llamar, hermano, por favor, ore. Y la prueba lo lleva a uno a orar y a pedirle a otros hermanos que oren. Y eso está bien. En la tentación ocurre algo muy particular y es que dice cada uno. Queridos hermanos, ahí está para que nosotros también podamos aprender a tenernos misericordia los unos de los otros. Lo que a mí me tienta, muy posiblemente no lo tiente a usted. Lo que a mí me atrae, muy posiblemente a usted no lo atraiga. Y por eso la escritura dice, vosotros que sois espirituales, restauradle, con espíritu de mansedumbre, ¿cierto? Considerándote a ti mismo, particular, a ti mismo, no sea que tú también, ¿qué? Seas tentado o caigas. Eso es bien importante, porque como cada uno de nosotros tiene algo en su ser que habla de que es la ¿qué? La concupiscencia. Y en esta expresión de concupiscencia nos habla de deseos. Pueden ser deseos naturales,
como pueden ser deseos adquiridos, que ya son deseos más pecaminosos, deseos naturales, como la tentación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue tentado en algo muy natural de un ser humano. Es decir, 40 días estuvo en el desierto y dice la Escritura que tuvo hambre. Cuando tuvo hambre, vino el tentador y le dijo que qué hiciera. Que se fuera para un bar a emborracharse o que se fuera por allá con mujeres. No, ese no era el punto de la tentación del Señor Jesucristo. Era la comida. Y le dijo, convierte estas piedras en pan. Y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? No solamente de pan vivirá el hombre. Pero reconocía su necesidad, claro. Él no le dijo, ay, no, yo no tengo hambre. No, gracias, yo no como. No, el Señor Jesucristo no le dijo en ningún momento que él no tenía hambre y que no lo viniera a tentar con eso. No, era parte de su naturaleza humana. Y eso es algo impresionante en lo que sucede en la tentación del Señor Jesucristo versus lo que sucedió en el Edén. Varios ríos, muchos árboles, mucho fruto, mucha comida y solo uno prohibido. El Señor Jesucristo en el desierto, sin agua, sin comida, con muchas necesidades. Y el Señor Jesucristo entonces vence en la tentación, el gran vencedor, reconociendo que entonces es en Él en quien nosotros podemos ser más que vencedores, no en nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza no solamente tiene esa clase de deseos que sí, Satanás puede llegar a ellos y en cuanto a la comida y en cuanto a la vida, sí, pero es que hay otras cositas allá metiditas que hemos ido adquiriendo con los años, ¿sí? Y entonces esos deseos comienzan a desenfrenarse y es de donde el tentador va a echar mano. Y entonces dice que la tentación que primero nos atrae y luego nos seduce. Y es la idea de un acuario, de mantenernos ahí. El tema de la seducción es lo que veníamos también hablando hace un momento de lo que pasa en el colegio, con el tema de las drogas o con el tema de la sexualidad. Entonces comienzan esos argumentos. Pero venga, ¿usted a quién le está haciendo malo? ¿Le está haciendo algo de malo? No. Desde que usted no quede embarazada o desde que usted no deje a ninguna muchacha embarazada, ¿cuál es el problema? Tranquilo, no ha pasado nada. Desde que no haya un muchachito de por medio no pasa nada. Desde que usted no le dé una enfermedad, no pasa nada. Tranquilo. Eso es solo la seducción. Todavía ni siquiera se han ido a acostar. Estamos siendo seducidos. Y comienza. Y no solamente somos seducidos en el área sexual, somos seducidos a lo que encontramos en Deuteronomio, a la idolatría. Somos tentados a ir en contra de Dios y a ser idólatras. Y fácilmente somos idólatras como padres de nuestros hijos. Fácilmente. Caemos en la hijolatría. ¿Sí o no? Porque es que mi hijo sí es. Él sí. O ella sí. Fácilmente. O podemos ser idólatras de nuestro cónyuge. Conyugolatría. Entonces, adoradores del cónyuge. ¿Sí? Y hay diferentes tentaciones para que nosotros no vayamos a Dios, sino que acudamos a un tercero, en este caso, un ídolo. Puede ser el trabajo, puede ser el estudio, puede ser el dinero, los hijos, la esposa, pero también somos conducidos a el chisme. Fácilmente. Los pican. Venga, no le digo a nadie. No, es que es un secreto entre usted y yo. Y, pero cuente que yo no le voy a decir. Y entonces arrancamos a hablar del que no está y viene la murmuración. Y comenzamos, es una serie de como de danza, de ballet, una danza, y eso es la seducción que nos atrapa y cuando ya nosotros estamos ahí,
Dice el dicho popular, ya dio papaya. Esa es la realidad. El firme propósito de la seducción es asesinarnos, quitarnos, avergonzarnos, pero créanme que el tentador no va a decir que ese es el propósito. Eso lo experimentamos después de que caemos en tentación. Ya, ay, y entonces ya no queremos ir a la iglesia, entonces ya qué van a decir los hermanos, y entonces, ¿y por qué me juzgan si los demás son iguales a mí? Todo eso que viene de una tentación y de una caída de una tentación, eso no pasa en una prueba. En una prueba muchas veces uno, a veces lo que saca es pecho. Pasé por la prueba. Vuelve y cae porque ahora tiene que pasar la prueba del orgullo. Pero en una tentación normalmente uno busca culpables, pasó en Edén, buscaron a quien echarle la culpa, buscamos excusas, es que la iglesia, y le hablo desde mi propia experiencia, porque cada uno ahí sentadito sabe qué pasión tiene allá en su corazoncito, de donde el tentador lo puede agarrar. Cada uno sabe, y no importa la edad. Un hombre de 73 años, decía, la carne entre más vieja, más verde. Y no crea por ningún motivo que la tentación es un tema de que ya va a llegar un momento en que ya no va a pasar. Usted ya no va a tener que pasar por ahí. Somos tentados por estar en este cuerpo. Y tenemos que estar alertas. ¿Qué tenemos que hacer entonces para concluir? Tentación y prueba. O pruebas y tentaciones. Resistir o correr. ¿Qué tenemos que hacer entonces? En cuanto a la prueba, resistir la prueba. Porque lo encontramos allí en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando ha sido aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y entendiendo que no está hablando de vida eterna, entendiendo que la corona de vida no es que si usted soportó la prueba o la tentación, entonces usted ahora sí va a tener vida eterna en el cielo. Ahí no está hablando de ello, está hablando de un galardón, una corona que no produce orgullo ni que es la corona de un rey, es un galardón. Pablo hablaba de los atletas romanos, creo que eran, o los griegos, cuando habla de que los que corrían en el estadio corrían con un firme propósito, corrían con el propósito de alcanzar la corona, y la corona que les daban era una corona de olivo. O sea, no era la corona del rey, y el ya después los coronaban, no, pero el que la recibía decía, pasé por la prueba, gané la competencia. Entonces, eso pasa también en el creyente y Dios ha estado con nosotros para que podamos cruzar esas pruebas y un día recibamos esa corona y al fin de cuentas vamos a decir, pues yo me la merezco. Es que fue en Cristo. Pero de la tentación, sí, entonces nos dice que huye de las pasiones juveniles. Huir. Huir. La escritura dice, huye de la idolatría. Nosotros no estamos llamados a resistir tentaciones. No. Estamos llamados a salir corriendo de la tentación. Nuestro gran ejemplo, José. Vino esta mujer, la esposa, o sea, no era una mujer fea. Yo me imagino si se habla de ella es porque era una mujer muy hermosa, que a los ojos de este varón tuvo que ser una mujer muy hermosa, y él lo que hizo fue dejar la ropita ahí y salir espantado. Nosotros sabemos que nos tienta. Tenemos que huir. No hay otra manera. Si yo me quedo a negociar con mi tentación, me mantiene ahí. Somos seducidos. Y dice que después de que somos seducidos, concebimos. O sea, quedamos embarazados. Y ya después de que concebimos el pecado nosotros, no nos queda otra cosa sino recibir las consecuencias del pecado, que es la muerte. Muchas veces no necesariamente tienen que ser ya. Usted y yo que hemos sido experimentados, y lo voy a decir desde mi propia experiencia, yo que he sido experimentado en la tentación y he estado ahí y he caído en esa tentación, uno se dice a uno mismo, oiga, pero yo creo que no me pasa nada. No pasó nada. Porque esa es la seducción. Ay, ¿sí ve que no pasaba nada?
Pero después vinieron las dolorosas. Después vino lo complicado. Y si usted es sincero con usted mismo, no puede por ningún motivo pretender que lo que está viviendo después de haber caído en una tentación es una prueba. No confunda, no nos confundamos. Si usted está pasando por una dificultad porque se dejó caer o cayó en tentación, lo que está viviendo no es una prueba. Salió positiva la prueba de embarazo. ¡Ay, qué prueba tan dura! No, no. Eso es una consecuencia del pecado. ¡Ay, perdí el año! ¡Qué prueba tan dura! No, usted fue un vago, no estudió y perdió el año. ¿Cierto? Entonces, no podemos confundir por ningún motivo. Cuando estemos en dificultades, tenemos que comenzar a pensar, venga, ¿será que esto es prueba o tentación? Estoy viviendo esta situación. Ok, no es prueba. Son las consecuencias de haber caído en tentación. La Escritura entonces nos dice también, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración es indispensable para que Dios no nos permita entrar en esa tentación. Porque es que entrar en la tentación ya es el primer paso para la destrucción. No es pecado ser tentado. Porque ustedes imagínense, el Señor Jesucristo entonces pecó y Él fue tentado. No, ser tentado no es pecado. Pero lo mejor que nos puede pasar a nosotros es no entrar en ella. Me gusta mucho cuando estaba en la iglesia, las primeras iglesias en las que estuve, eso me permitió conocer su palabra, y allá sí nos decían algo muy importante. De pronto hoy por hoy suena como tan, eso ya es para viejitos. Pero nos decían, a ver, por favor, chicos con chicos y chicas con chicas. A ver, por favor, no se vaya con ellas solas. No se vaya. Y eso molestaba. Pero el primer propósito es no se vaya a meter en problemas. No se busque problemas. Pero uno piensa que es envidia. Está tan envidioso. Déjeme que yo soy capaz. Pero doy gracias a Dios por ese tiempo. Noviazgos en los que estaba una serie de normas que había en la comunidad. Ayudaron a muchos a no tener que casarse a las malas. Otros sí, se casaron por amor, amén. Pero qué bueno fue no darle lugar al diablo. Cuando le dimos lugar al diablo, ¿qué pasa? Caemos. Ahora, ¿qué pasa con los que caímos? Desechados y ya no podemos hacer nada. La misericordia de Dios nos alcanza. No es una excusa para ir a buscar la tentación y saber que, ay, bueno, pues total, Dios después me va a sacar de este problema en el que me metí. No, porque es que, créame que caer allá es doloroso. Pero Dios dice en Corintios, ya lo leímos también, que Dios dará juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. Pero no aquí. No está hablando de este momento. Está hablando de cuando estamos afuera. Y la salida es, huye. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Escrito está. Escrito está. Y reprendió al enemigo. Y es lo que debe haber en nuestro corazón. A la medida que yo llene mi corazón de la palabra de Dios, de la razón por la cual no debo sucumbir a una tentación, entonces va a ser más difícil que el tentador me tiente. El mismo Santiago dice, no erréis, todo don perfecto viene de Dios. Todo lo perfecto viene de Dios. Dios quiere aprobar tu vida, Dios quiere que seas un varón aprobado, Dios quiere que seas una mujer que salga adelante. Eso es lo que Dios quiere para ti. Satanás quiere destruirte. Le garantizo que Satanás está más interesado en los cristianos que en los no creyentes. Los no creyentes, para ellos les da igual. Es normal. Pero la lucha que hay en nosotros se libra en la mente a través de las Escrituras.
Gracias a Dios que Él tiene misericordia de nosotros. Gracias a Dios que Él nos perdona. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Qué bueno es Dios. Y hermano, ese Dios bueno nos dice que nosotros debemos ser así con nuestros hermanos. Porque si yo no entiendo a mi hermano que cayó en una tentación, con la misma vara que me di, voy a hacerme él. Estamos llamados a tener misericordia de nuestros hermanos y estamos llamados a aprobar también a nuestros hermanos. A aprobar es a sacarlos adelante, estimularlos al amor y a las buenas obras.